Buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a tener nuestra clase de hoy día domingo, correspondiente a la clase de Doctrinas y Convenios, capítulos 10 y 11, del 1 al 7 de febrero. La clase se titula Para que salgas triunfante. Y bueno, hermanito, estas secciones vienen en respuesta, la sección número 10, a la inquietud que tenían José Smith y Oliverio Cowdery en cuanto a si debían volver a traducir las planchas, los escritos, las páginas que se habían perdido, estas 116 páginas que había perdido Martin Harris. Eh, el Señor da respuesta en esta sección de lo que ellos debían hacer. ¿Ya? Y el Señor, vamos a ir viendo los versículos a medida que los vayamos meditando y estudiando, que les dice que no, ¿ya? Que no es necesario que traduzcan. Entonces vamos a ver algunos versículos. Esto trajo consecuencias, ¿cierto? La desobediencia de no mostrar las páginas a nadie, ya de finalmente haber cedido y habérselas entregado Martin Harris, trajo una consecuencia. Y en el versículo número 2 leemos, dice, y al mismo tiempo perdiste tu don y se ofuscó tu mente. Entonces vemos que a José Smith se le retiró su poder para poder traducir las planchas, ¿ya? En los versículos del 3 al 5 leemos, no obstante, otra vez te he restaurado. Procura, por tanto, ser fiel y sigue hasta concluir el resto de la traducción como has empezado. En el 4 le dice, no corras más a prisas, ni trabajes más de lo que tu fuerza y los medios proporcionados te permitan traducir, mas sé diligente hasta el fin. Ora siempre para que salgas triunfante, sí, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. Nosotros pudimos ver en el estudio de las clases anteriores cuán afligido estaba José Smith por lo que había sucedido, ¿cierto? Entonces ahora nosotros podemos ver que a pesar que se le quitó el don para traducir, el Señor fue misericordioso y se le restauró este poder y le pidió que fuera fiel, le pidió que orara siempre, que fuera diligente, ¿ya? Que son algunas de las cosas que nosotros como miembros de la iglesia también debemos hacer. Y le dijo algo muy sabio, que no corriera más a prisa, que no hiciera las cosas más allá de lo que sus fuerzas le permitieran. Y muchas veces nosotros, hermanos, también somos un poquito así. Queremos hacer las cosas y nos llenamos de responsabilidades. Y el Señor no quiere eso. Él quiere que hagamos su obra, pero de una manera en que nosotros tengamos la fuerza, la resistencia y que podamos hacerlo bien. ¿Ya? Eso es lo que le importa al Señor. No importa la cantidad de cosas y de responsabilidades que podamos hacer, sino que las hagamos bien. A lo mejor vamos a hacer una cosa, pero esa cosa que vamos a hacer tenemos que hacerla bien, ¿ya? Sin que traspase nuestras fuerzas. Ahora, Satanás procura destruir la obra de Dios. Nosotros en este capítulo, hermanos, vemos cómo habían personas malvadas que estaban tratando de usar estos manuscritos que se perdieron, estas 116 páginas, querían alterarlas, querían cambiar su traducción para que cuando José Smith las volviera a traducir, ¿cierto?, hubiera una inconcordancia entre ellas, para que no fueran iguales y pudieran ellos decir que no era la inspiración de Dios. Entonces, tenemos que estar muy atentos porque ocurre lo mismo hoy en día. Ya nosotros somos engañados por Satanás. Satanás es muy astuto y él hace que nosotros de repente no reconozcamos que él está haciendo algo o tramando algo en alguna situación que nosotros tengamos que ver. ¿Ya? Satanás se encuentra constante y activamente en oposición a la obra de Dios. Todo lo que nosotros queramos hacer, Satanás va a tratar de impedirlo. ¿Ya? Y el Señor, como Él sabe todas las cosas, Él ha preparado todo para que esta obra siga adelante. ¿Ya? Ahora dice, la sabiduría del Señor es más potente que la astucia del diablo. Con más de 2400 años de anticipación, el Señor hizo los preparativos para compensar la pérdida de las páginas del libro de Mormón. ¿Ya? A Nefi se le ordenó que plasmara la historia de su pueblo en otras planchas, aparte de las que él estaba escribiendo. Y estas planchas, ¿cierto?, iban a ser este respaldo para estas páginas que se habían perdido. Entonces no se necesitó volver a traducirlas, ¿ya? El registro que Dios preparó para reemplazar el manuscrito perdido ahora se encuentra en Primer Nefi a Omni. Desde Primer Nefi hasta el libro de Omni son el registro de respaldo de estas páginas que se perdieron.
¿ya? Ahora, eh, dice, si le pido a Dios, recibiré. Dentro de las revelaciones, hermanos, esta revelación, la número 11, va en respuesta a un deseo que tenía el hermano mayor de José Smith, Hyrum Smith, ¿ya? Y él tenía el deseo de servir al Señor. Estaba ese deseo en su corazón. Dice, varios de los amigos y familiares de José Smith le pidieron que procurara conocer la voluntad del Señor en nombre de ellos, ¿ya? José lo hizo de buena gana, pero el Señor también estaba dispuesto a darle revelación personal. Si nosotros pedimos revelación a nuestro Padre Celestial, hermanos, por un asunto puntual, Él nos va a dar esa revelación si lo hacemos con un corazón sincero, si lo hacemos con fe. ¿Ya? Dice, esta revelación que José recibió fue a favor de su hermano mayor, Hyrum Smith. El Señor le dijo, te daré de mi espíritu y entonces conocerás todas las cosas que de mí deseares. ¿Ya? Esto vamos a leerlo en Doctrina y Convenios 11, versículos 13 y 14. Dice, de cierto te digo, te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Entonces conocerás, o por este medio sabrás todas las cosas que de mí deseares, que corresponden a la rectitud, con fe, creyendo en mí, que recibirás. ¿Ya? Entonces el Señor le dice que a Hiram, a través de José Smith, que va a iluminar su mente y que le va a dar respuesta a su corazón y que va a llenar su alma de gozo. ¿Ya? Dice, conocerás y sabrás todas las cosas que de mí deseares. Hermanos, el Señor a nosotros nos promete que nosotros podemos saber todo lo que deseemos de Él, todo lo que requiramos de Él, podemos saberlo. Si pedimos con un corazón lleno de humildad, de deseo y de fe de que el Señor nos va a contestar. ¿Ya? El Señor dijo que sus palabras eran para todos los que tienen deseos buenos y han metido sus hoces para cegar. Ya esto está en el versículo 27. Dice, he aquí hablo a todos los que tienen deseos buenos y han metido sus hoces para cegar. Hermanos, todos los que de una u otra forma estamos involucrados en la obra del Señor, desde lo más pequeñito que podamos estar haciendo, quizás compartiendo un mensaje, una palabra de aliento por WhatsApp con algún hermano, de cualquier manera que nosotros estemos sirviendo, estamos metiendo nuestra voz en la tierra y el Señor nos va a compensar porque estamos trabajando en su obra y debemos procurar tener este espíritu lleno de deseo de poder ser obreros en Sion, de poder trabajar para nuestro Dios, para nuestro Señor, ¿ya? Para hacer sus manos acá en la tierra y poder hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para ponernos a disposición de Él en lo que Él desee, ¿ya? Ahora dice, a medida que procure obtener la palabra de Dios, recibiré su espíritu y su poder. Incluso antes de que fuera traducido el libro de Mormón, Hyrum Smith estaba deseoso de predicar el Evangelio, ¿ya? Y él quería ser misionero, quería ir a predicar, quería enseñar estas cosas maravillosas que estaban aconteciendo, que estaban sucediendo. Se estaba traduciendo el libro de Mormón, pero todavía no estaba listo. Y él ya tenía estas ganas de compartir con todo lo que él estaba aprendiendo y lo que estaba viviendo con su hermano, con su familia, ¿ya? Y el Señor le responde, hermanos, en el versículo 21. Y esta escritura creo que es la que nosotros debemos siempre tener presente cuando nosotros queremos enseñar. Doctrina y Convenios 11, versículo 21. Dice, no intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla, y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu, mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. Tenemos que pensar, hermanos, que en este tiempo todavía no estaba terminado el libro de Mormón, todavía no estaba publicado y había muchas cosas que ellos tenían que aprender. Y el Señor le da este mandamiento a Hyrum Smith. Le dice que primero él se prepare, que él obtenga primero un testimonio, que obtenga doctrina, que obtenga la enseñanza y luego que la comparta con sus hermanos, ¿cierto? Y dice que luego tendrás el Espíritu para enseñar. Nosotros, hermanos, cuando necesitemos, cuando sintamos el deseo de enseñar, de compartir con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, debemos prepararnos, debemos tener este deseo de estar en un nivel que nosotros podamos estar llenos del Espíritu
para poder compartir el Evangelio. ¿Ya? Ahora, es muy importante, hermanos, que nosotros podamos saber que siempre el Señor nos va a acompañar si nosotros somos dignos de esto, ¿cierto? Vamos para ir terminando, hermano, a leer algunos versículos para que podamos recordar la importancia de lo que ocurrió aquí, de cómo el adversario intenta destruir la obra del Señor, ¿ya? En Doctrina y Convenios 10, ya los versículos 55, vamos a leer lo que nos dice el Señor a través de esta revelación, ¿ya? Y dice: por lo tanto, quienes pertenecen a mi iglesia no necesitan temer, porque tales heredarán el reino de los cielos. Qué bendición, hermanos, que nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor y que tenemos su evangelio para poder esforzarnos por mejorar y poder llegar a su lado nuevamente. Qué bendición que a nosotros se nos prometa que podemos heredar el reino de los cielos, ¿ya? Y en el 57, hermanos, dice: he aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Vine a los míos y los míos no me recibieron. Que no sea nuestro caso, hermanos, que nosotros sí le recibamos, que sí tengamos la disposición de poder recibir todo lo que el Señor quiere ofrecernos. En el 58 dice: soy la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprenden. 59, soy aquel que dije a mis discípulos: otras ovejas tengo que no son de este redil, y hubo muchos que no me entendieron. Y les mostraré a este pueblo que tenía otras ovejas y que eran una rama de la casa de Jacob, y le daré a conocer sus obras maravillosas que hicieron en mi nombre. Sí, y también sacaré a luz mi evangelio que les fue enseñado, y aquí no negarán lo que tú has recibido, sino que lo edificarán y pondrán de manifiesto los puntos verdaderos de mi doctrina, sí, y la única doctrina que hay en mí. Hermanos, qué maravilloso que nosotros somos parte de esta profecía. Estamos en el tiempo en que se ha sacado a luz el evangelio de Cristo, puro, completo, tal como el Señor lo enseñó en su ministerio personal, tal como Él lo entregó, tal como Él lo reveló. Y nosotros somos parte de esto, tenemos esta bendición. El versículo 67, hermanos, dice: he aquí, esta es mi doctrina, quienes se arrepienten y vienen a mí, tales son mi iglesia. Hermano, el Señor no dice quiénes son perfectos, no dicen quienes nunca han cometido un error, son mi iglesia. Dice: quienes se arrepienten y vienen a mí, tales son mi iglesia. Y el versículo 70, hermanos, dice: y ahora recuerda las palabras de aquel que es la vida y la luz del mundo, tu Señor, tu Redentor, tu Señor y tu Dios. Recuerda. Debemos recordar quién está a la cabeza de nosotros, quién es el que dirige esta obra maravillosa, hermanos, que tenemos el privilegio de tener en nuestras vidas. Sé que Jesucristo vive, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor, que todo lo que nosotros hacemos es para Él, es para honrarlo, es para adorarlo y para servirle a Él en su obra, en esta maravillosa obra que tenemos, y lo comparto con mucho amor en nombre de Jesucristo. Amén.